Dios. Gloria a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y en nuestra mente por medio de su palabra. Es la cuarta vez que predicamos sobre la rama de teología llamada bibliología, exaltando esta que tengo en mi mano, que es no un libro de hombres, sino el libro de Dios. En los tres temas que hemos predicado en estas 2 semanas, 15 días, más o menos, hemos visto la gloria de Dios en la iglesia. Hemos sentido una gloria real, auténtica, que no nacía de una mera emoción, aunque la palabra nos ha emocionado, sino que ha sido un gozo intelectual al entender la palabra del Señor. Yo bendigo la palabra del Señor. Ayer fue especial como al final terminemos la mayoría llorando por el impacto de la palabra de Dios. Porque la doctrina no es aburrida cuando se entiende, cuando se cree, cuando se recibe y cuando se abraza. La palabra en sí tiene gloria y no necesita nada de los hombres. Ella tiene autosuficiencia. Hoy continuaremos, hermanos, sobre el poder, la gloria y el efecto de la palabra en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hablábamos ayer, hermanos, que era simiente primero. Decíamos que era también la lactancia, la leche no adulterada del cielo, que daba el desarrollo a nuestra vida cristiana, el crecimiento, porque lo que no ha nacido no puede crecer. Pero lo que habéis nacido de nuevo, podéis crecer por la palabra. La vida que nos ha dado la palabra, la misma palabra mantiene esa vida y hace que la vida se desarrolle y crezca y madure. Pero también decíamos que la palabra es piedra de fundamento, donde fundamentamos nuestra vida cristiana, nuestro ministerio, la familia y, como no, la iglesia del Señor. Esa palabra que cuando estamos convencidos y conocemos la palabra, esa palabra nos da estabilidad en las circunstancias difíciles, en medio de falsos maestros, y también nos da estabilidad emocional, porque no nos movemos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos de la palabra. Nos agarramos a la palabra, echamos mano de la palabra y ignoramos nuestras emociones. Suele ser prudente hacer lo que se sabe e ignorar lo que se siente. Y hoy la palabra sigue hablándonos por medio del simbolismo, del símil, y la Biblia dice que la palabra de Dios es espejo. El oidor de la palabra es semejante al hombre que considera en un espejo notar su rostro natural, lo que es realmente. Hermanos, un espejo tiene el poder de revelar lo que somos. El espejo de cristal revela nuestro estado físico, nuestros rasgos físicos. Pero la palabra de Dios, como espejo, revela, descubre, nos dice cuál es nuestra situación espiritual. Cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo está nuestra vida. Hermanos, soñar está permitido, pero los sueños, sueños son. Me explico. Yo puedo soñar en la noche que mido 1,93, que tengo un pelo negro, crespo y abundante, que tengo unos ojos color aceituna y que tengo cachas como Schwarzenegger. Y me levanto después de haber soñado así, me levanto con una alta autoestima, porque me creo un hombre perfecto físicamente y el más guapo de la iglesia de Oviedo. Pero cuando voy medio dormido al espejo, el espejo que no miente, el espejo que es sincero, el espejo que no busca aplausos,
El espejo que no busca gloria de los hombres te dice: no mides 1,93, no tienes el pelo negro azabache y los ojos color aceituna, sino que mides 1,70, que no llegas, eres delgadito, gloria al Señor, y tienes unos ojos que solamente te sirven para mirar. Y el pelo blanco, eso es lo que eres. Es decir, el espejo nos pone a todos en nuestro lugar. Ante el espejo no hay fantasías. No es cuestión de autosugestión, de autoestima. Yo soy, yo valgo, yo soy más que nadie, yo soy el mejor predicador, yo no tengo orgullo, yo no tengo envidia. No. Si te ves así, si me veo así, tenemos un problema. No nos hemos mirado en el espejo de la palabra. Y por eso hay tanto orgullo. Y por eso hay tanta jactancia. Te aconsejo, gloria al Señor, que dejemos de soñar, que abramos el espejo de la palabra. Y te aseguro que verás que aún tienes orgullo, que aún tenemos envidia, que aún tenemos rencores, que aún tenemos malos pensamientos. Por lo tanto, aún necesitamos esperar en la gracia y en la misericordia de la cruz. La gloria es para Dios. Lo primero que hace un espejo es confrontarte, y lo que hace la palabra es confrontarnos. Nos confronta. Te crees grande, te crees guapo, te crees el mejor, te crees espiritual, pero la realidad es que eres un pecador. Bienaventurado el que se ve miserable, porque se ha empezado a entender la gracia y a valorarla. Porque un envanecido no siente necesidad. Hermanos míos, no somos lo que nosotros pensamos que somos. No somos lo que la sociedad dice que somos. No somos lo que el diablo dice que somos. Somos lo que el espejo de la palabra dice que somos. ¿Y qué somos? Pecadores por naturaleza. ¿Qué somos? Débiles. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué somos, hermanos míos? Dice inútiles, gloria al Señor, porque sin Él nos venimos al suelo. ¿Qué somos, hermanos? Malos. Dice la palabra: si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos, nos llama malos. Hermanos, no tenemos nada por lo cual gloriarnos. No tenemos nada por lo cual jactarnos. No tenemos motivos para mirar a otro por encima del hombro. Somos pecadores, somos débiles. Pero también te digo, eres grande en Cristo Jesús, en Cristo templo del Espíritu Santo, en Cristo un redimido, en Cristo Hijo de Dios. Por lo tanto, si quieres gloriarte, gloriate en la cruz de Jesucristo. Es urgente reflejarnos en la palabra. Podemos hablar mucho de esto. Solamente te digo que el problema no es ser pecador. El problema no es estar sucio. El problema es no saberlo. ¿Lo entienden, verdad? El problema es no saberlo. Ahora, la palabra que es espejo también es agua. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Aquí está, habiéndola purificado por el agua de la palabra de Dios. Es decir, qué bueno es Dios. La palabra primero te revela tu estado. Estás sucio, tienes orgullo, tienes envidia, tienes pecado, tienes jactancia, tienes rencores, bebes demasiado, vistes mal, eres provocador en tu forma de vestir, eres un murmurador. Nos revela nuestro pecado. Pero la misma palabra que es espejo es agua que nos lava, que nos purifica. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Hermanos míos, notad el texto, que este texto un día tengo que utilizarlo cuando hablemos de la santificación y el carácter cristiano. Notad, hermanos,
Cristo se entregó por la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla. Santificarla. Y después dice, y habiéndola purificado. Una cosa es ser santo y otra cosa es ser puro. Y es necesario saber interpretar la Biblia y cada término de la palabra. La palabra santo, una de las interpretaciones es apartarte del pecado de fuera del mundo para consagrarte a Dios. Santo es apartado, pero purificado no es apartarse del pecado de fuera, es echar el pecado que llevamos dentro. Porque purificación es dejar algo sin impurezas. Os pongo un texto, Diego. Quita la escoria de la plata y saldrá laja, como dice, al fundidor. Ahí está. La escoria se mezcla, se apega a la plata. La plata es buena, pero la escoria es mala. Entonces se mete en el crisol del fuego para purificarla. ¿Y qué hace el fuego? Lo que hace es quitar la escoria que nos sirve y dejar la plata con su pureza, con su estado natural. Es decir, la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo ya nos ha santificado. Su sangre nos presenta santos y sin mancha delante de Dios. Pero la tarea ahora es, gloria al Señor, ser lavados por el agua de la palabra de Dios. Y para eso predicamos. Y para eso Dios envía su palabra, para ser purificados de todas impurezas. Porque el que más y el que menos tiene escoria en su corazón. El que más y el que menos tenemos algo que quitar de nuestra vida. ¿O no es verdad? Hay gente que murmura mucho. Hay personas que son muy orgullosas. Hay personas que son envidiosas. Hay personas que se jactan de lo que hacen. Hay personas y mujeres muy presumidas. Gloria al Señor. Hay personas, gloria al Señor, que son difamadoras, estafadoras. Hermanos, tenemos que purificar la mente y el corazón. Y tengo que decir que la obra de la gracia, en lo que respecta a posición por gracia, fue en el momento que veniste a la cruz. A partir de ahí ya no debes nada a Dios. La garantía de la salvación ya la tienes. Gloria al Señor. Pero tu tarea, mi tarea, a partir de la cruz, es la tarea de la purificación, el lavamiento del alma, del espíritu, del corazón, de la mente. Jesús ya te perdonó, pero ahora necesita lavarnos. Gloria a Dios. ¿Y qué gloria tiene la palabra? Hermanos, saben ustedes que soy claro predicando y trato de ser siempre respetuoso. Cuando predicamos la palabra, la predicamos para limpiar, para sanar, para ayudar. Dios me juzgue. Él sabe y conoce mi corazón. Yo no quiero ser un manipulador de nadie. Yo no quiero, hermanos míos, gloria al Señor, agradar el oído de nadie. Lo que quiero es enseñar la palabra. No tengo derecho a insultar, si tengo derecho a exhortar. No tengo ningún derecho a imponer, pero sí tengo mi obligación de enseñar. Y cuando predicamos la palabra, cuando Dios envía a su siervo para hablar la palabra, Él lo hace con la intención de lavarnos, para hacernos mejores personas. Porque cuanto más santo seas por dentro, menos te costará ser feliz. Porque cuanto más malos seamos por dentro, más nos costará ser felices. Porque el pecado amarga, el rencor amarga, el odio amarga, la envidia atormenta. Por eso Dios, cuando envía su palabra como agua, es para lavarnos. Y Él está aquí para enviar su palabra y lavarnos. Yo bendigo el nombre del Señor. Dice mi palabra, si lo recuerdo, dice la palabra del Señor, a mí si lo recuerdo de memoria. Dice Juan, estando yo en la isla de Palmo, oí la voz de uno que hablaba conmigo y me giré para ver quién era la voz que me hablaba. Y ahora dice, y vi 7 candeleros. Los 7 candeleros, hermanos, son la iglesia de Jesucristo en este tiempo de gracia.
Y dice, y en medio de los 7 candeleros, ¿quién estaba? Jesús. Es decir, Él está en medio de la iglesia. Y ahora dice, hermanos, sus pies, su vestido llega hasta los pies. Esto quiere decir que está en el medio, es sacerdote. También dice que tiene un cinto de oro, donde dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más dice, hermanos míos? Que sus cabellos son blancos, como la blanca lana y como la nieve. Está diciendo que el que está en el medio de la iglesia es santo. Cuando Él dice, gloria al Señor, que sus pies son como el bronce bruñido, el bronce habla de justicia. Él está en medio de la iglesia en calidad de juez para hacer justicia. Gloria al Señor. Cuando dice que su rostro brilla como el sol en toda su fuerza, Él está aquí para dar luz a su pueblo y también para dar calor. Pero hay una palabra gloriosa, dice, y el sonido de su voz es como el estruendo de muchas aguas. Yo bendigo el nombre del Señor. Es decir, que Él está en medio de la iglesia para enviar su palabra como el estruendo de muchas aguas. ¿Para qué? Para lavar nuestro corazón, para lavar el alma, para lavar la mente de toda impureza que nos impide ser felices. Que corra la palabra de Dios y que sea glorificada. Su nombre es glorificado. Continuamos. Las escrituras son luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¡Qué bien! Una plaga de tinieblas vino a Egipto. 3 días en una oscuridad tan densa que casi se palpaba. La Biblia dice textualmente, hermanos míos, y ningún egipcio se podía levantar de su lugar. ¡Qué miedo! 3 días de tinieblas. Pero dice la bendita palabra del Señor, mas en la casa de los hebreos, en la casa de los hijos de Dios, había luz. Y no era luz antorcha. El contexto se entiende, que aunque afuera había noche oscura, dentro brillaba el sol. No era una antorcha, era el milagro de la gloria de Dios que estaba en ellos. El mundo como Egipto hoy está en tinieblas. Están desesperados, no saben por dónde ir. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Están desesperados. El suicidio en este año ha aumentado un 7%. La gente está amargada, no saben dónde ir, no saben quiénes son, viven en tinieblas. Pero tengo que decir que Jesús dijo una palabra que me llena de gozo. Aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de mi Padre le alumbrará. No estamos en tinieblas porque tenemos la luz de la palabra. Tenemos la lámpara de la palabra de Dios. Nosotros sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Sabemos de dónde venimos. Venimos del Dios porque linaje suyo somos. Sabemos hacia dónde vamos. La tumba fría no es el fin de nuestra existencia. Está escrito en la palabra. Dice la palabra del Señor: yo sé que después de la muerte Él me guiará eternamente y para siempre. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo en el cielo eterno. Lámpara a mis pies es tu palabra. Lo duro no es sufrir. Lo duro no es tener luz en medio del dolor. Ya es duro sufrir. Pero no tener luz en el momento del dolor, eso es terrible. Porque se crea un dolor emocional impresionante. Me explico, hermanos míos. Cuando una barca está en alta mar y se levanta una tormenta, la tormenta en sí misma es difícil, es dura, pero si además no hay luz, yo pregunto, ¿hacia dónde remar? No sabemos el destino, no tenemos un horizonte, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Ay, hermanos, pero a lo lejos se enciende un faro y automáticamente ese faro lo primero que hace es dar un destino.
Lo segundo, hermanos míos, es dar ánimo. Y lo tercero es dar dirección, sé hacia dónde remar. Gloria a nuestro Dios. Hermano, lo terrible no es pasar dolor, necesidad, tormentas en esta vida. Lo terrible es no tener luz. Pero hermanos, nosotros en medio de nuestras tormentas tenemos el faro de la palabra. Y la palabra nos da un destino. La palabra nos da fuerza para remar. La palabra nos da dirección. Gloria a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ella es luz y ella nos indica el camino. Ahora, hermanos, el texto que hemos leído antes era lámpara a mis pies. Notad, es tu palabra y lumbrera en mi camino. Interpretamos eso. Está hablando de que la palabra de Dios nos enseña el camino, la forma de conducirnos en la vida. Nos enseña a comportarnos. Habla de la conducta, del trato, de las relaciones con las personas. El camino, los pies. A eso se refiere. Pues bien, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, iglesia de Oviedo, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Noten, comprobando. Hay que comprobarlo todo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Nadie puede agradar al Señor si no sabe lo que le agrada. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras de las tinieblas, sino reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Lo que ellos hacen en secreto. En el mundo hay doble vida. Una, la imagen que da al público, y luego tienen otra vida secreta. Los cristianos no somos así. No debemos ser así. No podemos tener una vida pública y una vida secreta. Tengo que decir algo y perdónenme, pero esto sí lo siento. Yo, gloria al Señor, te puedo engañar a ti, yo puedo engañar al responsable, y puedo engañar a mi esposa, y puedo engañar, gloria al Señor, a mi familia. Pero la Biblia dice que los ojos del Señor son como llamas de fuego. Él conoce mi conducta, Él conoce lo que hago, lo que pienso cuando estoy solo. Él sabe lo que hago, lo que pienso cuando me encierro en mi habitación, cuando echo el pestillo y me pongo en línea. Él sabe lo que veo cuando entro a internet. Dios mío, hermanos míos, los cristianos tenemos que ser auténticos, ser lo que somos aquí y fuera de aquí, porque en realidad somos lo que somos en secreto. Como te comportas cuando nadie te ve, eso eres, eso soy. Mirad con diligencia, esto es con cuidado, con atención, cómo andéis. Está hablando de la conducta, del comportamiento, hermanos del coro. No como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La iglesia tiene que conocer la voluntad de Dios. Es así, ¿no? Hermanas, tenéis que conocer la voluntad de Dios. Nadie puede vivir en la voluntad de Dios si no la conoce. Y nadie puede agradar al Señor si no conoce el carácter de Dios. Entonces el secreto es que necesitamos la luz de la palabra. Ahora, mirad lo que sigue diciendo, sin salir de la luz. Dice, tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hasta que el día esclarezca. Y quédense con esto, aprendan esto, paraos en cada palabra, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana amanezca, ¿dónde? En vuestros, ¿qué? Corazones. Corazones. Yo siempre pensaba que estaba hablando que hay que estudiar la palabra hasta el día del rapto, pero en realidad no está hablando eso. Esto es psicología. Pedro está hablando de psicología, está hablando de la noche oscura que puede haber en el alma. Está hablando de esa noche oscura de tristeza, de desesperación, donde no hay estrellas dentro de ti, donde no hay sol, porque hay desesperación. No sabes hacia dónde tirar, hay amargura, hay tristeza, hay ansiedad. Es una noche oscura y eterna. Pero ahora dice, pero en medio de esa noche oscura que hay en tu interior, hacéis bien
debe estar atentos a la palabra de Dios, que es como antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Lo que está diciendo es que el que estudia la palabra, el que escucha la palabra, el que abre las escrituras, el que profundiza en la sabiduría de la palabra, va a experimentar un milagro progresivo dentro. La luz de la palabra va entrando en la conciencia y se van las tinieblas y la culpa. Y va entrando también la luz de la palabra, donde la memoria y los recuerdos del pasado que traumatizan también se marchan. Y va entrando en la mente, los pensamientos oscuros se van. Y también va entrando en las emociones y se va la desesperación. Es decir, la noche oscura se va cuando amanece la luz de la palabra. ¿Quieres sanarte por dentro? ¿Quieres que la noche oscura de tu alma, que estás perdido o que estás perdida, quieres que amanezca un nuevo amanecer en tu mundo interno? Busca la palabra, lee la palabra, escucha la palabra, cree en la palabra. Que la palabra ahuyenta la noche oscura del alma. Bendigo el nombre del Señor. Por eso predicamos para sanar. Continuamos. Otro símil de la palabra. Qué alegría, ¿no? Diego, ¿ves bien? ¿Lo ves? Léelo en voz alta, con ese vozarrón que tienes. Lo leo yo, que tengo ventaja que llevo gafas. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. Qué amarga es la vida. Qué amarga sería la vida sin la palabra que obtuvo. ¡Wow! Qué momentos difíciles de impotencia, de rabia y de indignación cuando un ser querido se te va, se te escapa de las manos y no lo puedes retener. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor cuando alguien en quien confiabas mucho te traiciona y rompe tu confianza! ¡Qué amarga es la vida! Que construyes tu felicidad y en un momento se rompe, y a veces no siempre la culpa es nuestra. Qué amarga es la vida, hermanos míos. Es impresionante. En España es donde más ansiolíticos se venden de todo el mundo. No me extraña con tanto pecado que ha entrado en este mundo. Nuestro país está en manos del diablo sin lugar a dudas. Y esto lo dejo caer. Y no sabemos lo que viene, porque se está metiendo con Israel. Y la Biblia dice, bendito Israel que te bendiga y maldito que te maldiga. Cuidado. No sé si lo sabéis, pero el presidente que tenemos en España es un anticristo. Cuando fue a jurar el cargo, dijo, no quiero ni que esté en la Biblia, ni que haya una cruz. Se rebela contra todo lo que es Dios. Y ahora se está rebelando contra Israel y apoyando a los terroristas. Yendo contra la palabra que dice que al final, en el milenio, Dios dará toda la tierra a Israel. Es tremendo. No solamente España tiene a los demás enfadados, sino a Israel y a Dios. Estamos en un ambiente de amargura. ¿Merecería la pena vivir en estas circunstancias en las que estamos? Lutos, enfermedades, traiciones, necesidades. ¿De verdad merece la pena? No es rentable, no ha sido rentable haber nacido para vivir lo que estamos viviendo si no hubiera Dios. No es rentable haber nacido. ¿Para qué? Para sepultar a mi papá, para sepultar a mi mamá, para sepultar a mis hermanos, para enterrar a mi nieta, para ver las enfermedades en mi casa, para ver a mis amigos y a mis hermanos, a los que quiero, sufriendo. Porque en cada vida hay una historia y en cada corazón hay otra historia, y a veces dramática. No merece la pena, pero bendigo que tenemos la palabra de Dios.
La palabra que nos endulza en medio de tanta amargura. ¿O no te ha pasado que cuando llevabas un día tan malo, con amargura, que te cuestas llorar, ha venido una palabra de Dios, un rema de Dios, ¡pum! Se va la amargura, se va la tristeza y viene la esperanza, viene el descanso. Es Dios que lo hace por medio de la palabra. Me encanta esta imagen que os voy a poner. Me encanta esa palabra. Me encanta esta palabra. La palabra que viene y nos abraza. La palabra que viene y nos abraza. Que cuando estamos rotos, cuando estamos heridos, cuando nadie es capaz de entendernos, Dios mío, abre la palabra y siempre Dios tiene la palabra adecuada. Recuerdo cuando partió mi madre con 60 años, hermanos míos. Cuando parte, estamos en el funeral, hacemos lo que tenemos que hacer y llego a mi casa. Llevaba un pañuelo negro en el cuello y el corazón también enrecido por el dolor. Pero me acuesto y abro la Biblia, abro la palabra y sentí que me abrazó, porque leí un texto de Apocalipsis que dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Sentí el abrazo de Dios. Entonces pude entender que morir en Cristo no es tan malo. Yo quiero dar un aplauso a esta palabra. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a la palabra. A ver, estas jovencitas dicen conmigo: gloria a la palabra. A ver, mis hermanas dicen conmigo: gloria a la palabra. A ver, estos varones decimos: gloria a la palabra. Decimos todos: levantad vuestra Biblia, levantad la Biblia. Tenéis Biblia, levantadla. Gloria a la palabra de Dios. A su nombre, ¿cuántos están disfrutando con la palabra? ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¡Aleluya! Continuamos. Aquí está el símil de la espada. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto está en Efesios, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Las armaduras espirituales del cristiano. Y ahí habla de cómo debe vestirse el cristiano en esta guerra espiritual que vivimos. Y todas las piezas que menciona de la armadura son piezas para soportar, para aguantar los ataques. Es decir, el yelmo, el pectoral, la armadura, el escudo, el calzado del apresto del Evangelio. Eso es para defenderse, para soportar los golpes. Necesitamos todo esto para que los golpes de la vida, los golpes de los demonios, los golpes de los hombres sin misericordia, nos afecten lo menos posible dentro. Gloria a Dios. No significa que no te duela. Esto consiste en que esos golpes no te desequilibren. No significa que la herida que has recibido no te duela. Te duele. Tenemos alma. Y el alma se emociona con todo lo que ocurre, lo bueno y lo malo. Consiste en que, oiga al Señor, esas heridas no sean tan profundas y no te maten espiritualmente en una depresión. Pero entre todas las armas que mencioné,
menciona que es de protección, menciona una que es un arma de ataque. La espada de la palabra. Es decir, el cristiano no debe soportar, que hay que soportar, soportando las aflicciones, soportando las pruebas, claro que sí, pero un cristiano no debe limitarse a aguantar las investiduras de los demonios y de la vida. El hombre de Dios también saca la espada, se defiende, ataca, contrarresta las obras de los demonios. La Biblia dice, gloria al Señor, yo edificaré mi iglesia. Y dice la palabra, como es el texto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Notad, hermanos, ahí no está hablando de resistir, sino de atacar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La puerta es el imperio satánico, donde están los demonios. Es decir, la iglesia es la que ataca, y ataca con el poder de la palabra, y ataca con la autoridad del Espíritu, y tiene tanto poder la palabra y el Espíritu que las puertas del infierno se tienen que romper. No te conformes con aguantar, da guerra a los demonios, denuncia el pecado, arrebátale las almas al diablo, que el Señor los reprenda. El que tiene conocimiento sabe defenderse. En la tentación, hermanos, de Jesús, Jesús se defendió con la palabra. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, usa tu omnipotencia para vencer como Dios. Usa tu omnipotencia para vencer como Dios. Aprovechate de tu poder para tu interés personal, pero Él no quiso. ¿Cómo se defendió? ¿Cómo se defendió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El primer golpe al diablo, ¿con qué? Con la palabra. Sigue el diablo. Ah, Jesús, que tú conoces la Biblia, yo también la conozco. Porque el diablo lee la Biblia más que cualquier siervo y más que cualquier cristiano. El diablo conoce la Biblia. Amén. Conoce la palabra. Vienes con la Biblia, Jesús, yo también conozco la Biblia. Mira, lánzate de aquí, porque escrito está en el Salmo 91. A sus ángeles mandará en pos de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Cito un texto, pero adulterándolo, manipulado, porque no se está refiriendo a eso. Está refiriendo que en tu vida cristiana los ángeles te protegen. No está diciendo que tientes a Dios arrojándote de un lugar. Eso de que Dios tiene el control, hay que tener cuidado con eso. Dios tiene el control cuando tú no te descontrolas. Dios no tiene el control si yo corro con mi coche a 250. Dios no tiene el control si soy un glotón. Dios no tiene el control de mis pulmones si soy un fumador. Dios no tiene el control de muchas cosas si estoy desordenado. No. Dios tiene el control cuando vivimos en la palabra, cuando vivimos en obediencia. La obediencia a la palabra te protege. De hecho, Jesús rompe eso. Porque el principio que estaba dando Satanás es este: tranquilo, Dios te guarda, tírate. Es decir, vive como quieras, que Dios te cuida. Mentira. Haz lo que quieras, que Dios te cuida. Mentira. Dios cuida a los fieles, Dios cuida a los santos, a los que viven en el orden. Pero Jesús le tira por suelo ese principio diabólico, usando la Biblia, y dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación le muestra los reinos de la tierra: mira, todos los reinos te daré si postrado me adorares. Pero Jesús también usa la palabra y dice: oye, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando el diablo escuchó tantas veces la palabra, dice, y el diablo se marchó y le dejó. ¿Quieres hacer daño al diablo? Debes conocer la palabra, debes vivir en la palabra. Defiéndete contra el diablo con el conocimiento de la palabra.
Ahí va esta que te voy a decir, escucha esta palabra. El conocimiento de las Escrituras nos hace poderosos. Sí, un hombre que conoce la Escritura es un hombre poderoso. Una mujer que conoce la Escritura es una mujer muy poderosa. Es un aguijón para el diablo. Dice mi Biblia y tu Biblia. Dice Apolo, poderoso en las Escrituras. Oh, poderoso en las Escrituras. El que conoce las Escrituras es un hombre poderoso. El conocimiento te hace poderoso. Te diré una palabra importante. Nuestra ignorancia es el poder del diablo. Sí, Señor. Muy bien. Nuestra ignorancia es el poder del diablo. Y cuando uno ignora la palabra, el diablo, es fácil que nos engañe. Pero el que conoce la palabra se defiende con la palabra. Gloria a la palabra de Dios. Gloria a la palabra de Dios. Estamos en la recta final. Gloriosa esta palabra. Te digo gloria, Jesús. Toñín, ¿ves desde ahí? Dime el texto de arriba. Para el hijo con arte. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Habéis oído? Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¡Qué gloria tiene esto! Os explicaré esto. Esto es maravilloso. Ellas dan testimonio de mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto es un principio de psicología. Es decir, por las palabras se descubren nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Lo oculto, lo que no se ve dentro, se revela por las palabras. Por eso cuando alguien va a un psiquiatra, a un psicólogo, le dice, tírate aquí en este diván y empieza a hablar, y empieza a hablar. Tú hablas sin sentido, tú hablas. Porque en el momento que habla está analizando las palabras y conoce lo que hay en la mente y en el corazón. Y puede detectar su trauma, su problema psicológico. Porque por las palabras se revela el carácter y el corazón. Esto es la palabra que ha salido del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo que Él ha hablado, podemos conocer cómo es Dios por dentro. ¿Cómo piensa Dios? Lee la Biblia. ¿Cómo siente Dios? Lee la Biblia. ¿Cómo es Dios por dentro? Lee la Biblia. Porque lo oculto de Él se revela por la palabra que Él habló. Yo bendigo el nombre del Señor. De hecho, en la misma Biblia, en cada libro, se revela una parte de su carácter, de sus atributos o de su naturaleza. Te digo algunos, ve si me acuerdo. Libro de Génesis, Dios es el Dios creador. Libro de Éxodo, Dios es un Dios libertador. Libro de Levíticos, Deuteronomios y Números, Dios es el Dios legislador. Libro de Josué, Dios es Jehová de los ejércitos, que pelea por su pueblo. Libro de los jueces, es un Dios, gloria al Señor, justo y recto y de juicio. Libro de Ruth, este es el Dios que provee. Libro de Job, Él es el Dios, el buen alfarero. Libro de Esther, el invisible evidente. No se menciona su nombre, pero está actuando. Libro de Proverbios, Dios es sabio. Libro, hermano, de los Salmos, Dios de toda consolación. Libro de los profetas, Dios es omnisciente, lo sabe todo, incluso el futuro. Libro, gloria al Señor, de Eclesiastés, Dios, el gran filósofo por excelencia. Libro de Mateo, Cristo es Rey. Libro de Lucas, Cristo es hombre. Libro de Marcos, Cristo es
siervo. Libro de Juan, Cristo es Dios. Libro de Hechos, Él es la piedra del fundamento. Cartas de Pablo, Dios de toda gracia. Cartas de Juan, Dios es amor. Cartas de Santiago, Él es el juez justo. Cartas de Pedro, Dios es santo, no lo olvidéis. Carta de Hebreo, el gran sumo sacerdote. Libro de Apocalipsis, el soberano en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a la palabra de Dios. Esa Biblia en alto, esa Biblia en alto. Gloria a la palabra de Dios. Está aquí su palabra. Su gloria es el respaldo de Dios a su palabra. Conocerás a Dios en su palabra. Conocer a Dios en la psicología de su palabra. Si es para comérselo, ¿no? ¿Alguien le ama en este lugar? ¿Te está entusiasmando la palabra con lo que estás oyendo? No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Fuego que purifica. El fuego positivo en la Biblia. Y si no me equivoco, este es el último símil. Después pondré algún vídeo importante. La palabra es el fuego de Dios positivo. Hay un fuego que consume, pero el fuego de la palabra es un fuego positivo que purifica. Y en toda la palabra, el fuego siempre fue indicios de un avivamiento. ¡Wow! Hermanos míos del alma, querida iglesia del Señor, todos queremos un avivamiento. Todos oramos por un avivamiento. Aunque yo creo que el avivamiento vino en Pentecostés. Porque en Pentecostés recibimos todo lo que necesitábamos para vivir avivados. Todos queremos un avivamiento. Pero, ¿cómo se produce el avivamiento? ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Todo empieza con poco. Todo empieza con un mensaje, con una palabra. Nosotros intentamos traer avivamiento a las iglesias, hermanos, haciendo muchos conciertos, muchas visitas de predicadores famosos, muchos espectáculos. Pero eso es el fuego de la hojarasca, que en un momento se enciende, pero después, en un momento, nos quedamos fríos. Los fuegos artificiales entretienen mucho, pero no quita el frío a nadie. Los espectáculos de las iglesias no sirven, no traen avivamiento. Pero dice la palabra del Señor que cuando en Israel la gloria de Dios se ausentó del templo, qué triste, el templo fue derribado, las puertas quemadas a fuego y lo peor, la gloria de Dios abandonó el templo. ¿Quién aviva eso? Yo no me imagino a Nehemías y a Esdras y a los demás de aquel tiempo. Vamos allí, ¿qué hacemos? Vamos, no sé, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a hacer una danza, no lo sé, vamos a invitar al Geloso de Asturias, vamos. No vale para nada. Créanme que no. Es bonito, no es malo, pero no es determinante para cambiar las cosas en una iglesia. No. ¿Saben lo que hicieron? Dice la Biblia textualmente. Y Esdras cogió la escritura, se puso en un lugar alto. Ahí se inventó el púlpito. Se puso en un lugar alto, trajo a todo el pueblo, leyó la palabra, solo leyó. No usó arte, no usó carisma, no puso música de fondo, no puso proyector. Abrió la Biblia, empezó a leer, el Espíritu de Dios caía.
Él leía, pero el Espíritu se derramaba. Gloria a Dios. Él leía y cada palabra penetraba en los oídos, llegaba al intelecto, llegaba al corazón, traía convicción del pecado. Y dice: todos se humillaron en la presencia del Señor y empezaron a trabajar. Restauraron las puertas quemadas, edificaron los muros, restauraron el templo. Descendió la gloria de Dios. Y dice la Escritura: y la gloria postrera fue mayor que la primera. Hermanos, si queremos una iglesia avivada, no es espectáculo, es abrir la palabra, enseñar la palabra, entender la palabra, leer la palabra. No hay magia, no es magia. La Biblia no es supersticiosa, no es tenerla, no es besarla, no es guardarla, no es tenerla bajo la almohada, es leerla, es amarla, es obedecerla. Como dijo Jesús, el que lee entienda. Porque no es memorizar, es entenderla, es meterte dentro, sacar lo que Dios quiere hablar. No es letra, es espíritu. ¡Qué bien! No es el libro de autoayuda que te da el psicólogo. No es el libro de Harry Potter de fantasía. No, esto es diferente. Aquí está el autor. Aquí está el autor. Cuando abres la Biblia, te encuentras con su palabra y con el autor. Mis palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que trae el avivamiento. Gloria a su nombre. ¿Cuántos están aquí y dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Escuchen. Mira a ver ahí el sonido. Domingo. El efecto de la Biblia cuando se lee. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Solo querían ver cómo interactuamos con las Escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice abre tu Biblia y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana. Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa, como un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto: ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe, aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra produce milagros progresivos. Sí, Señor. El que lee la palabra sin darse cuenta cambia, se sana. No hace falta chillar, no toques el piano.
Estoy ahora de tú a tú. Tal es el pensamiento del hombre. Tal es él. Señores, para cambiar la conducta hay que cambiar lo que sentimos. Pero para cambiar lo que sentimos hay que cambiar lo que pensamos. Porque todo empieza aquí. Todo empieza aquí. Tú sientes según piensas. Y actúas según sientes. Si quieres cambiar tu actitud, tienes que cambiar lo que sientes. Para cambiar lo que sientes, tienes que cambiar tu pensamiento. Pero no hay nada, no hay nadie, no hay libro que pueda controlar la mente. Pero la palabra de Dios, ¡wow!, llena la mente de luz. Si tu ojo está lleno de tinieblas, toda tu vida estará llena de tinieblas. Pero si tu ojo, tu entendimiento está lleno de luz, toda tu vida estará llena de luz. Necesito que me des estos minutos de tú a tú, porque estoy cerrando la bibliología. Me he esforzado estos 4 mensajes para convenceros que todo está en la palabra. Para convenceros que lo que necesitáis lo tenéis en vuestra vitrina. Se llama Biblia. Os he enseñado esto para que no perdáis el tiempo en cosas que no arreglan nada. Os he predicado sobre la palabra para que la leáis atentamente, que la améis, porque ha costado mucho. La escribieron con sangre. Unos fueron aserrados, encarcelados. Las cartas de Pablo, las que tanto menciono, se escribieron desde una cárcel. Apocalipsis se escribió desde la isla de Patmos, un hombre de 90 años. Isaías, el gran libro de Isaías, el 5º evangelio lo llaman, este fue aserrado. Jeremías fue apedreado. Ha costado mucho. ¿Qué aprecio le damos nosotros a la palabra? ¿Qué estás esperando para mejorar en tu interior, para sanarte? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para vivir una vida santa? ¿Qué estás esperando para vivir una vida llena del Espíritu, de gozo y de paz? ¿Qué esperas? ¿Que cambiéis de pastor? No servirá. ¿Que cambiéis de local? Tampoco. No. ¿Que cambiéis de obreros? Tampoco. ¿Que cambiéis de coro? ¿Qué va? Si la iglesia a partir de este tiempo empezáis a leer la palabra, mejoraréis muchísimo. Bendigo a Dios. La palabra da una visión clara de lo que es la vida y lo que es el hombre. La palabra nos da una visión clara de quién es Dios. La palabra nos da una visión clara de lo que hay después de la muerte. La palabra nos hace mejores personas. Créanme, estudiar la palabra. Dejad un poquito los móviles en vuestras casas. No digas que no tienes tiempo, porque entonces mentiríamos. Que tenemos tiempo. Solamente es que quites, no sé, 30, 40 minutos del móvil, de las redes sociales, esas tan inútiles y que están envenenadas. Y que cada día te pongas un ratito leyendo la palabra, y si es posible en familia. Acostúmbrate a eso. Como te has acostumbrado y te has hecho adicto al móvil, hazte adicto a la palabra. Te aseguro que si lees la Biblia, como decía este vídeo, notarás un milagro interior. Y aunque por fuera llueva y haya tormentas, por dentro brillará el sol. La palabra lleva la Cenicienta olvidada. Necesitamos urgentemente ir a la palabra todos juntos. Si no te conmueve este vídeo, no puedo deciros más. En China no se permitía la Biblia.
这是我们教会这个是最需要的，这是我们最需要的。En un país comunista donde la Biblia no se permite, reciben esta Biblia y salen llorando. Lo hago para remover nuestras conciencias, hermanos. Termino con este texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan. Y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo, lo creo, el tiempo del fin está cerca. Leer, escuchar como lo hacéis y guardarla. Disfrutar con este texto que han hecho mis hermanos, o con este vídeo. Te adoramos, Jesús. Dice en Salmos 119, versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera mi camino. La palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. El que oye la palabra de Dios y la guarda, le compararé a un hombre prudente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 108. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Considera lo que te digo. Pues el Señor Te dará entendimiento en todo. Que Dios os bendiga. La palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Anda, realiza la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va, se olvida de cómo era. Dios nos ayuda a ponerla en práctica, y a mí el primero. Bendiciones. Lucas 11, 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quien habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Viendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Dice su palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir en justicia. Amén. Porque la palabra de Dios es medicina para el alma. Amén. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y
y más cortante que toda espada de doble filo. Y es tu palabra, la llave que abre la puerta que siempre ha estado cerrada. Tu palabra es esa mano que lo imposible no alcanza. Es mi paz, también mi guerra, mi tormenta y mi calma. Gloria a Dios. No canse la palabra. La gloria sea para Dios. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie en la presencia del Señor?